Entonces, esta es otra más de las conexiones virtuales, ¿cierto? Porque finalmente, si yo supongo, yo tengo una aplicación que está haciendo algún trabajo, puede ser de audio, puede ser de video, o puede ser enviar. Cuando tú haces clic en enviar, tú despiertas una aplicación, enviar PDF, enviar todo. ¿Vale? Entonces, lo que hace en el fondo este software, que es un software, ¿cierto? Entonces, es despertar, hacer una interrupción del sistema operativo para echar a andar toda una cadena de protocolo para poder hacer una segmentación de lo que esté acá ocurriendo. Entonces, después se lo pasa en segmentos, se lo pasa a una capa de transporte. Entonces, acá al otro lado, yo también tengo otra capa de transporte y tengo una aplicación que es un servidor o un ejecutor, un cliente o un servidor, ¿vale? Entonces acá tengo otra app. Entonces, esto es como un final y se produce una especie de vínculo virtual, ¿cierto? Entre el cual viajan mensajes que viajan segmentos, ¿cierto? Por acá abajo hay un montón de cuestiones funcionando para que eso se haga, para que esta virtualidad, digamos, se haga posible, ¿vale? En el fondo yo tengo dos aparatos que están conectados, entre comillas, virtualmente conectados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la capa de transporte? La capa de transporte lo que hace es conectar dos aplicaciones, ¿vale? Y transmite segmentos de información, ¿vale? Entonces, los segmentos de información, segmento 1, ¿cierto? Segmento 2, viajan con un encabezado que le va a dar el orden número 1, número 2, y eso va a viajar y va a llegar acá hasta otro lado y se va a reformar y de alguna manera voy a juntar en un buffer todos los segmentos y voy a construir o reconstruir mi información, ¿vale? Eso es lo que estaría haciendo de alguna manera la capa de transporte. Entonces, yo tengo una conexión entre capas y esta conexión entre capas se produce entre protocolos, ¿cierto? Y para recalcar un poco la conexión, entre comillas, entre intercapas se hace a través de interfaces. Acá la interfaz, acá la interfaz es un software. ¿Okay? Acá entre TCP y IP también es software. Entre IP y la capa de enlace también es software o hardware, o puede ser un middleware también. Y acá en la capa física es hardware directamente. Este hardware, esto puede ser hardware también, ¿cierto? Pero esto ya empieza a ser software para arriba. ¿Vale? Ok.
Entonces, la capa de transporte proporciona, para que esto ocurra eficientemente, la capa de transporte ofrece servicios. ¿Qué servicio? Admisión de transmisión de datos conectado, o sea, conectada a la conexión y no orientado a la conexión también, porque vimos que UDP es no orientado a la conexión. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la característica del TCP? Es orientado a la conexión. ¿Para qué? Para aumentar confiabilidad, control de flujo y multiplexación. UDP hace multiplexación, pero no hace confiabilidad y control de flujo. ¿Vale? Pero acá se describe la capa de transporte con todas estas características porque después yo decido si la ocupo o no. Si no la ocupo, entonces voy a ocupar el protocolo de capa de transporte no orientado a la conexión, que viene siendo UDP. ¿Vale? Ok, entonces ahora acá vamos a hacer como un pequeño resumito y vamos a seguir trabajando sobre la presentación la 15. Y acá visto el encabezado. Entonces, bueno, en el encabezado está toda la información necesaria para que el funcionamiento del protocolo ocurra. ¿Okay? La segmentación, la checksum para hacer verificación de integridad de la información, un poco de relleno, para no salirse de las normas impuestas para lo largo de los segmentos. Creo que son más. Eso. El número de secuencia para armar los segmentos, el puerto de destino, vamos a ver ahora, hoy día vamos a hablar sobre los puertos. El puerto de destino para poder conversar, para saber a qué aplicación voy a entregarle el dato del segmento. El número de reconocimiento, acá me gusta que le coloquen así, para mí es acknowledge. No sé, la ¿ok? F. Entonces, sigamos característica de UDP. Y aquí veamos la vez pasada. Entonces, la capa de transporte, tanto UDP como TCP, debe de alguna manera separar las conversaciones, o no sé, bueno, ahí dice conversaciones, pero en el fondo se separa las conversaciones entre las aplicaciones. Entonces, como yo desde el mismo aparato yo puedo enviar distintos flujos de datos, ¿cierto? En el ejemplo que aparece acá, yo tengo un correo electrónico, acá hay una página HTML, acá tengo un chat por internet. Entonces, si yo le envío a otro usuario, por ejemplo que está acá en la clase, el computador de esa persona tiene que saber diferenciar a qué aplicación yo le estoy enviando los datos. ¿Okay? Entonces, eso se hace a través de puertos. ¿Okay? Entonces, con los puertos nosotros ocupamos esto, o sea, con una numeración en particular, identificamos hacia dónde va a viajar el dato o el segmento. Entonces, simplemente llega acá y el segmento, cuando se rearma, dentro de su información está asignado a un puerto. ¿Okay? El puerto de la aplicación. ¿Okay? Números de puerto. Entonces, el dispositivo que transmite, elige el número de puerto
de salida para identificar una conversación entre dos dispositivos. Un cliente HTTP puede enviar y recibir solicitudes al mismo tiempo. Nosotros lo que ocurre es una especie de administración de puerto que es un puerto de escucha. ¿Okay? Entonces, los que son populares son los puertos de escucha. Los puertos de escucha 110, el 80, el 531, el 21 para FTP. ¿Okay? Normalmente son puertos de escucha. ¿Okay? Entonces, tenemos una aplicación, tenemos un software que se llama Socket. ¿Okay? Entonces, ese Socket está escuchando en un puerto. ¿Okay? En el puerto ponte tú 21 para un FTP. Entonces, escucha el puerto 21 para FTP, está escuchando un requerimiento del cliente, y cuando llega un requerimiento del cliente a través del puerto 21, le asigna un número de puerto dentro de un rango definido para la aplicación. ¿Okay? Ponte tú, no sé, como 23, 24, 25, hasta no sé, pero en un rango en particular. Entonces le asigna ese número y ese número es único. ¿Okay? Entonces, eso piensa un poco, le da una capacidad a un servidor en particular. ¿Okay? Un servidor no puede, un servidor, por ejemplo, puede estar escuchando un HTML, ¿cierto?, en el puerto 80, pero le va a asignar un diálogo para que se comunique con ustedes. Le va a colocar un número en particular, pero esos números particulares no son infinitos. Entonces va a haber una capacidad del servidor de poder atender requerimientos. ¿Okay? Entonces, cuando el requerimiento ya está lleno, el servidor se cae. ¿Okay? Y por eso que los hackers normalmente, cuando quieren hacer un ataque, o bloquean el servidor por requerimientos al puerto. Ahora, por ejemplo, para botar una página web, entonces sí, el requerimiento al puerto 80. ¿Okay? Pero sí, millones de requerimientos al puerto 80. Entonces, el servidor, ¿qué es lo que hace? Llega, le asigna un número, llega, le asigna un número, llega, le asigna un número para el diálogo. Un diálogo para ti, porque piensa, el mecanismo piensa eso. ¿Okay? Entonces, después cubre todos los puertos. Y como cubre todos los puertos, se satura la página y se cae. Se cae la página. Así funciona un poco el tema del hacking. Que, bueno, en fin, es algo que se enseña en todo eso. Ahora, no es difícil de imaginar tampoco. Cualquier ataque a esto tampoco es tan difícil de imaginar, porque en el fondo los sistemas tienen limitaciones y uno para atacar un sistema lo que hace en el fondo es atacar sus limitaciones. ¿Okay? Ya, entonces dije mucho más de lo que hay acá. A ver qué nos dije. No, me quedo. Ok, dije más o menos todo. La idea está clara. Los sockets. Creo que es un socket. La combinación entre una dirección IP, no hay que olvidar que en el fondo la capa de transporte se comunica con la aplicación, pero también recibe, tiene como un buzón de entrada, el buzón de entrada que es lo que tiene, abajo digamos tiene una dirección IP. ¿Ok? Entonces la dirección IP normalmente es la que identifica una máquina. ¿Okay? Dentro de la red es la dirección IP la que identifica una máquina. Entonces, para poder asociar una máquina a una aplicación, nosotros ocupamos los sockets.
Los sockets es la combinación entre la dirección IP de origen y los puertos de origen y los puertos de destino para que funcione la aplicación. ¿Okay? Entonces, de esa manera, yo puedo, a través del computador, puedo hacer solicitudes de FTP o puedo hacer solicitudes web, ¿cierto? Con la misma dirección IP, pero con puertos distintos, a su servidor. Entonces, el servidor tiene una sola dirección IP también, pero puede tener montado varios servicios. ¿Okay? A lo mejor si yo me equivoco y este servidor solamente tiene un servidor de transferencia de archivos FTP y no tiene montada una página web y yo le hago un requerimiento web al servidor, me va a arrojar HTML, me va a arrojar un error. ¿Por qué? Porque simplemente el puerto no existe, el socket no existe tampoco. ¿Okay? Pero lo que permite el socket en el fondo es a través de hacer combinaciones entre solicitudes hacia un servidor o hacia una máquina, otra máquina que tenga las 8 capas, o sea, las 7 capas montadas. Eso. A ver qué no dije. Ok, bueno, comunicación, esto, secretario de un banco, ok, la tarea de la transporte es el seguimiento de los sockets activos. Entonces, bueno, ¿para qué hace un seguimiento de los sockets activos? Es para simplemente cerrar los puertos. ¿Okay? Los puertos se cierran en el sentido de que, en el fondo, dentro del software se anula, digamos, la conexión o se anula el espacio de memoria designado para transitar a través de ese puerto virtual. Entonces, los números en general son los siguientes. ¿Okay? En general tenemos este es el FTP, ok, 21 FTP, sí. El 22 la línea de comando, la shell. Telnet para poder conectarse. Este es los email, Server Mail Transfer Protocol 25. Todos estos son puertos de escucha. Normalmente todos estos puertos son puertos de escucha. Y si ustedes se dan cuenta acá, tenemos el protocolo que va con ello. Por ejemplo, el DNS, hay DNS que funciona sobre UDP y el DNS que funciona sobre TCP. Eso depende directamente de una decisión del tipo que programamos la aplicación. ¿Okay? Porque finalmente, ¿qué es lo que transita a través del nombre de dominio? En el fondo, la asociación entre la IP y la dirección escrita, digamos, en UTF-8, ¿okay? En el fondo entre el código de frase, por ejemplo, las palabras y la dirección. Esa es la información que circula, entonces no es mucha y puede circular de nuevo. ¿Okay? Así que UDP, TCP. Para el DHCP, también más o menos la misma filosofía, porque es una aplicación para asignación de un cierto número y no tiene más información que eso. El TFTP normalmente se ocupa para archivos, para transferir archivos de configuración. Eso lo expliqué el otro día en la charla que usted no fue. ¿Para qué servía el TFTP dentro de la VPN? Bueno, todo esto, TCP, SNMP, que es el protocolo para administración y que sirve para tener una jerarquía
la gente que recolectan datos de los aparatos. Normalmente todos los aparatos tienen una especie de memoria que genera los mismos circuitos con información. ¿Okay? Por ejemplo, potencia, velocidad de transmisión, temperatura, un montón de datos. Hay un dato, realmente mucho dato. Y usted puede sacar esos datos instalando un agente SNMP dentro de cada uno de los dispositivos. Normalmente eso existe, eso ya existe. ¿Okay? Eso ya existe y uno lo que tiene que hacer es activar un servidor SNMP, activar un agente que vaya a colectar los datos que uno mismo le configura. ¿Okay? Esto se ocupa mucho y bueno, se ocupa mucho para poder visualizar datos en la compañía del estado de la red, por ejemplo. ¿Okay? Y bueno, además de los videos, qué sé yo, todas las cuestiones. Entonces, hay puertos que son los puertos bien conocidos, que es más o menos los que yo les comentaba. ¿Okay? Y están los otros puertos que son puertos registrados, que son de uso, entre comillas, privado, pero en fin, no conozco mucho el tema. Y hay otros puertos que son puertos privados o dinámicos, que son los puertos que se asignan al momento o sea, que asigna el socket. Cuando escucha a través del puerto 80, puede asignar un número, lo asigna así. O sea, asigna un número dentro de ese rango. Ya, el comando netstat. Entonces, con netstat, usted puede ver que nosotros tenemos acá un protocolo TCP, ¿cierto? Que está funcionando con una dirección local 2.3126, 2.3158 y normalmente, ¿cuál es la dirección a la cual está apuntando? Está apuntando a un puerto que está asignado con, aquí con nombre, aquí no aparecen si se fijan no aparecen los números, aparecen los nombres de las aplicaciones. Entonces aparecen el BIOS, HTTP, como comunicación de máquina. ¿Okay? Acá en la misma navegación yo tengo una página web que se está tratando de o sea, es una conexión a una página web, acá una conexión también a una página web, pero a una dirección privada. Aquí algo más establecido, acá también tiene algo más establecido. Entonces con netstat y netstat-n se puede utilizar para mostrar dirección IP y los números de los puertos en su formato numérico, ¿vale? Es un comando que pueden ocupar aquí en su computador, normalmente. Ok, entonces, ahora nos vamos a meter de a poquito cómo funciona TCP y cómo funciona UDP. ¿Cómo es el proceso de comunicación de TCP? Ok, cada proceso de aplicación que se ejecuta en el servidor utiliza un número de puerto. ¿Okay? Un servidor individual no puede tener dos servicios asignados al mismo número de puertos. Esos son requerimientos técnicos para poder hacer un funcionamiento de TCP. Una aplicación de servidor activa asigna a un puerto específico. Está mal, le faltan comas. Una aplicación de servidor activa asigna a un puerto específico, se considera abierta, activada. Ok, bueno, si hay un puerto específico abierto, entonces se considera que está asignada a una aplicación y abierta. ¿Okay? Esa frase 1.
cliente dirigido a un puerto abierta se acepta y se procesa en la aplicación de servidor conectada a dicho puerto. Y bueno, puede existir muchos puertos abiertos simultáneamente en un servidor, uno para cada aplicación de servidor activo. Eso es lo que ocurre en un servidor TCP. ¿Okay? El servidor TCP, más o menos lo dije delante, escucha un puerto y después asigna puertos dentro de un rango. Y así puede tener distintas aplicaciones abiertas, o sea, distintas conexiones abiertas con distintos ocupantes, ¿okay? Con distintos clientes, ¿vale? Porque en el fondo ofrece el mismo servicio, ¿okay? Y como ofrece el mismo servicio, HTML, ustedes cuentan, yo soy Watch, y ustedes están navegando en Watch, pero escuchan por el mismo puerto, o sea, yo escucho por el mismo puerto, pero yo le asigno una dirección, o sea, perdón, le asigno un puerto para que el tránsito pueda ocurrir entre nosotros, entre el servidor y el cliente. Ahora, para eso se establecen conexiones. TCP, como un protocolo orientado a la conexión, tiene una manera de conectarse a través de un diálogo que ocurre entre el cliente y el servidor, que es el three-way handshake. Ya, este three-way handshake. Entonces, punto 1. Entonces, mi aplicación va a solicitar a la capa de transporte un envío. Entonces, como va a solicitar un envío, todo esto es secuencial, ¿okay? Ocurre paso a paso, pero ocurre súper rápido. Entonces, se envía un mensaje de sincronización, se envía un mensaje de control. ¿Ok? Los mensajes de control, hay muchos mensajes de control. ¿Vale? Dentro de esos mensajes de control existe el SIG. ¿Ok? Y un número de secuencia. Un número de secuencia para poder identificar el segmento que yo estoy enviando. ¿Vale? Entonces yo lo envío al servidor. Entonces el servidor o el otro computador va a decir, ok, el SIG ha sido recibido, entonces voy a enviar un SIG, mi SIG, el del B, ¿cierto? Con un acknowledgement. ¿Ok? Entonces ahí entra en funcionamiento, en el fondo, la importancia de qué mensaje va en qué campo del encabezado. ¿Vale? Entonces el B contesta con un SIG y un acknowledgement. El A hace un proceso interno, hace un SIG y un ACK recibido, ¿cierto? Un proceso interno. Entonces, una vez que reconoce que él envió y allá le respondieron, ¿cierto? Lo que hace es establece la conexión. ¿Ok? Entonces envía la secuencia, un segmento con secuencia 101, que es el próximo segmento, ¿cierto? Un acknowledgement 301, que seguramente envió muchos acknowledgement anteriormente, ¿cierto? Y ahora están enviando el acknowledgement 301, y después el control envía la palabra acknowledgement, ¿okay? Para decir que en el acknowledgement 301. ¿Okay? Entonces, en los campos de control se establece el mecanismo de conexión. ¿Okay? Eso. Entonces ustedes tienen que cachar acá. ¿Dónde tengo? Ah, aquí lo tienen. Ya lo tienen. Lo que tienen que cachar es dónde van los valores en los campos. ¿Vale? Ya. Para terminar una conexión, el computador A va a enviar un fin a la conexión, el computador B hace recibido un fin en un proceso interno, ¿cierto? Después envía un acknowledgement, ¿ok? Acknowledgement recibido, ¿cierto? Y el mismo computador B envía un fin a la conexión, fin recibido.
y después el computador A envía un acknowledgement, pero la conexión es un acknowledgement al último segmento enviado y da por terminada la conexión. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes pueden ver, no sé si se ve o no se ve, se ve nada. ¿Sí se ve? Sí. Se ve poco. Ok, en los bits de control, que son 6, yo tengo codificado URG, que es urgente, acknowledgement, el push, que es PSH, que es la función de empujar, un RCT es para resetear la conexión, ¿okay? O restablecer la conexión, el sync para sincronizar los números de secuencia, y el fin para decir que no hay más datos que enviar. ¿Okay? Entonces, el enlace a 3 vías, en el fondo, el que le expliqué recién, que en el fondo que es el establecimiento de conexión, un paso de establecimiento de conexión, lo que hace es establecer un dispositivo, que el dispositivo de destino está presente en la red, verifica que el dispositivo de destino tenga un servicio activo, ¿cierto? Y acepte solicitudes en el número de puerto, informa al dispositivo de destino que que el cliente de origen intenta establecer una sesión de comunicación a través de un puerto en particular. ¿Okay? De esa manera funciona TCP. ¿Okay? Este normalmente siempre se pregunta en las pruebas, no sé si este año lo pregunto. Este normalmente en cualquier prueba para aprender TCP se lo pregunta. ¿Okay? Three-way handshake, cuáles son los campos, los valores que van en los campos, qué sé yo, o puede ser una pregunta, identifique dentro, te dan el encabezado y te dicen ya, rellene el encabezado con el mensaje número 1, el mensaje 2, el mensaje 3. Entonces son una serie de preguntas para que ustedes, o para que la persona que esté aprendiendo, demuestre que sabe cómo funciona el three-way handshake de TCP. Ok, el control de flujo. Hablemos del control de flujo. Entonces, bueno, de todas maneras, y confiabilidad de control de flujo. De todas maneras, el establecimiento ya de conexión entre un puerto y una dirección IP ya es un elemento de confiabilidad. ¿Ok? Entonces, para agregar un poco, la confiabilidad de TCP es también reforzada por una entrega ordenada de los segmentos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Bueno, se marcan los segmentos simplemente porque se sabe que acá adentro un datagrama IP, el datagrama IP transporta un segmento TCP, pero no tiene idea de lo que hay adentro. Y como no tiene idea de lo que hay adentro, el datagrama lo que hace es viajar por distintas partes de la red, ¿cierto? Dependiendo de un algoritmo de ruteo que ustedes mismos pueden haber configurado, ¿cierto? Y llega desordenado. Y como llega desordenado, entonces al final de cuentas lo que con el hecho de haber marcado los segmentos, eso le permite después a mí armar ordenadamente los segmentos para poder pulirlo después y entregárselo a la aplicación. Entonces, los datos se entregan a la capa de aplicación solo cuando se hayan recibido y se hayan vuelto a armar por completo. Y eso es para TCP. TCP funciona así. TCP va a esperar a que lleguen todos los segmentos. Y si no están todos los segmentos, entonces lo que va a pasar es que va a pedir una retransmisión. Entonces, TCP está diseñado para confirmar que cada segmento llega a su destino, ¿cierto? Permite la retransmisión de los segmentos perdidos y asegura que los segmentos estén ordenados adecuadamente a recibir. Después, lo que ocurre es que se envía
un fin de sesión para, para terminar la transferencia de datos. Eso. Entonces, se hace a través de una combinación de acknowledgement y números de secuencia. TCP proporciona métodos para administrar la pérdida de segmentos. Entre ellos se encuentra un mecanismo para transmitir segmentos con datos sin acuse de recepción. Acá no hay video. Acá no hay video. Pero normalmente lo que ocurre es el mecanismo de... el Windows está grabando. No está. Ah, sí, aquí está. Esta misma habla de el windowing. Entonces, el windowing sirve para hacer un control del tamaño de la ventana ante los acuses de recepción. Como les comentaba en la clase pasada, si yo envío muchos segmentos TCP, voy a tener la misma cantidad de acknowledgement para cada uno de los segmentos. Entonces, para no tener ese tipo de fenómeno que lo único que hace es recargar la red de paquetes de acknowledgement, entonces lo que ocurre se inventó un mecanismo para poder transmitir información y después un acknowledgement cada cierta cantidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, yo transmito con el tamaño máximo de ventana. Entonces, durante el protocolo de enlace de 3 vías, entonces el tamaño de la ventana es seteado en 10.000. Es un ejemplo burdo para términos explicativos. ¿Ok? Entonces, tengo un timestamp, ¿cierto?, de 1,416. Entonces, después, el número de secuencia, envío una cantidad de bytes fijo, después envío otra cantidad de bytes fijo. Entonces, acá el tamaño de la ventana me va a permitir enviar toda esta cantidad de datos, pero se envía solamente un acknowledgement del tamaño de la ventana. ¿Ok? Entonces, de esa manera, lo que yo puedo hacer es un control de flujo. ¿Ok? Entonces, TCP administra el flujo mediante el ajuste de la velocidad del flujo de datos entre origen y el destino. ¿Vale? A grandes rasgos es eso. Entonces, esto ya también se lo había comentado, cuando se empiezan a perder segmentos, entonces a veces no se reciben cuando se pierde el segmento, lo que no se recibe son los acknowledgement asociados a los segmentos. ¿Okay? Entonces, lo que hace en el fondo es reducir la cantidad de bytes, reduciendo la ventana. ¿Ok? Yo reduzco la ventana. Entonces, lo que puede ocurrir es que el destino puede, después de conocer la congestión de red, y considera que no es necesario sugerir un nuevo tamaño de ventana en caso de, digamos, para hacer un mecanismo de retransmisión, pero un mecanismo de retransmisión sin acknowledgement, para recuperar un poco la velocidad que ya estaba establecida. Pero, en fin. Vamos a UDP. UDP es un protocolo simple, mucho más simple que TCP, de hecho no tiene establecimiento de la conexión. UDP lo que hace es simplemente enviar datos. ¿Ok? Entonces proporciona, como les comentaba al principio, funciones básicas de la capa de transporte.
tiene menos sobrecarga que el encabezado de TCP, ¿cierto? Que tiene 20 bytes normalmente UDP, y UDP no está orientado a la conexión. No proporciona mecanismos de retransmisión, de secuencia ni de control de flujo. ¿Okay? Las aplicaciones que ejecutan UDP aún pueden utilizar la confiabilidad, pero se debe implementar en la capa de aplicación. Sobre todo, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo streaming, ¿cierto? De todas maneras, igual necesito que el streaming, cuando vayan llegando los segmentos, lleguen más o menos en orden. Entonces, pero ese mecanismo no lo implementa UDP. Entonces, para eso, los tipos que quieren ocupar UDP de todas maneras, tienen que implementarlo en la capa de aplicación. Por ejemplo, el protocolo que se llama RTP, que es Real Time Transfer Protocol, viaja sobre UDP. ¿Okay? Y ese protocolo, en el fondo, que está generado en la capa de aplicación, le coloca un timestamp y un número de secuencia a los datos que están siendo enviados. Así, cuando, por ejemplo, yo hago un streaming de video o un streaming de audio, entonces yo puedo en el cliente reconstruir, a pesar de que me viene el dato por UDP, que UDP no tiene el número de secuencia. ¿Okay? Esto no significa que UDP sea malo, que sé yo, y todo el cuento. ¿Okay? Simplemente es un protocolo más simple para aplicaciones que no requieran retransmisión de datos. Por ejemplo, cuando un tipo está hablando en vivo, tú no podrías hacer que el tipo o repita, le puedes pedir que repita, quizás. Pero la máquina no puede guardar todo el discurso de un tipo durante 1 hora, 2 horas en su origen. ¿Okay? El origen, por ejemplo, de una aplicación de video de 720 megapíxeles, lo que guarda son como 4 gigas por hora. ¿Cachai? 4 gigas por hora. Entonces, después puedes tener un proceso o comprimido, pues si el video es muy, entre comillas, el video es muy rico en información, entonces lo que va a pasar es que el video va a pesar mucho. ¿Okay? Y es por eso que esos videos o se guardan o si un streaming no se puede retransmitir. O sea, no es como, sobre todo si tengo a miles de personas conectadas. ¿Okay? En fin, creo que ya entienden. ¿Cómo se rearman los datagramas? Los datagramas UDP no se rearman. ¿Okay? Se rearman así como van llegando, ¿cierto? Y para poder ordenar algún streaming, como yo le estaba conversando recién, el protocolo de capa de aplicaciones que tiene que armar el data, digamos. O sea, armar la organización del data. ¿Cuáles son los procesos? Las aplicaciones de servidor basadas en UDP se le asigna el número de puertos conocidos o registrados. Ahí estaba que sirven los segundos puertos que están definidos en la tablita de delante, que había 3. Las aplicaciones y los servicios UDP que se ejecutan en un servidor aceptan las solicitudes de clientes UDP normalmente se reciben en un puerto específico y se reasignan con la aplicación con un identificador en particular o un puerto en particular para cada uno de los clientes, puesto que entrega el mismo servicio. ¿Okay? La comunicación entre cliente y servidor también se inicia con una aplicación cliente, pero una vez, o sea, ni siquiera hay establecimiento de la conexión, es como una especie de despertar, un awakening.
El proceso de cliente UDP selecciona de manera dinámica un número de puerto de origen y lo utiliza como puerto de origen. Por lo general, el puerto de destino es el número de puertos conocido o registrado que se asigna al proceso de servicio. ¿Okay? Entonces, se utiliza el mismo para el par de puertos de origen de destino en el encabezado de todos los datagramas usados para la transacción. ¿Okay? Y para hacer una devolución o una comunicación en reversa, el servidor lo que hace en el fondo es alternar el número de puertos en el encabezado. Ahora elijamos TCP o UDP. O sea, bueno, ¿cuáles son los criterios normales para poder elegir entre TCP o UDP? TCP maneja todas las tareas relacionadas con la capa de transporte. Esto hace que la aplicación no tenga que administrar ninguna de las tareas. ¿Okay? Las aplicaciones simplemente pueden enviar el flujo de datos a la capa de transporte y nada más que eso. ¿Okay? Entonces no hay un mecanismo implementado en TCP, en la aplicación para poder hacer todo el trabajo que hace TCP, de verificar la confiabilidad y los establecimientos de conexión y todo eso. ¿Vale? En cambio, para UDP, entonces, lo que les comentaba, las aplicaciones multimedia y el video en vivo pueden tolerar cierta pérdida de datos, pero requieren retrasos cortos o que no haya retrasos. ¿Okay? Por ejemplo, como voz IP o transmisión de video en vivo. Ahí cuando se pierden datos, se pierden nomás, usted ve el efecto, es decir, oye, no te escucho, obvio, no te escucho, se perdieron los paquetes del datagrama UDP, o no, el video empieza a aparecer con pedazos rectangulares que faltan en la pantalla, ahora que estamos con televisión digital. ¿Okay? Las aplicaciones con solicitud y respuesta simple normalmente tienen que establecer un diálogo o un mecanismo de diálogo entre aplicación, cliente, servidor para poder organizar sus datos, ya que UDP no tiene mecanismo de establecimiento de conexión, ni de acknowledgement, ni de nada. ¿Okay? Entonces eso lo tiene que hacer la aplicación. Eso recarga un poco al programador, digamos, a la persona que hace software. Si hace software de streaming, esa persona en el fondo tiene que empezar a pensar como TCP, pero a nivel de aplicación, porque esa es la aplicación que va a ocurrir. Todos los mecanismos de seguridad y confiabilidad que ustedes quieran implementar se tienen que implementar en la capa de aplicación. Y esto ya se lo comenté. Entonces, en el fondo, se lo comenté como varias veces. Las aplicaciones que manejan la confiabilidad por sí mismas deben existir, o sea, de hecho existen, las comunicaciones unidireccionales a las que no se requiere control de flujo, detección de errores, acuse de recibo, ni recuperación de errores o algunas cosas así. Simplemente no implementan ese tipo de funciones, simplemente hacen el diálogo, ¿okay? Como SNMP, el Simple Network Management Protocol, y el TFTP, el Trivial FTP. Entonces, todas las aplicaciones que aparecen ahí, DHCP, DNS, SNMP, TFTP, VoIP, IPTV, viajan todas sobre UDP. Repito, las aplicaciones son las que tienen que, en el fondo, hacer la pega de si que quieren implementar mecanismos del tipo TCP. Entonces, de alguna manera, ya hicimos como un viaje en lo que es capa de transporte. ¿Quedan 20 minutos? Si quieren, empiezo